¿Sabías que había una civilización o varias anterior a la nuestra antes de la Edad de Hielo? Una civilización avanzada durante la Edad de Hielo, donde hubo construcciones que el ser anterior al humano actual no habría podido hacer, porque no tenía los medios suficientes durante la Edad de Hielo. ¿Y de dónde vienen todos esos seres anteriores? ¿Os acordáis de la Atlántida? En ese continente, su civilización anterior a la prehistoria estuvo durante un largo periodo de tiempo antes de ser sepultado por las aguas. Una civilización extendida por todo el continente atlante. Pues bien, se han encontrado grandes bloques de construcción de más de 300 kilos, llevados a lo alto de una montaña, desde la base, como por ejemplo los egipcios, con los grandes bloques de tierra para construir sus pirámides, los mayas, los aztecas, en Indonesia, en Isla de Java. Hablamos del año 500 a.C. y del año 5200. Y lógicamente estas personas no podían ser simples cazadores y recolectores. Si bien que eran humanos, tenían que haber sido ayudados por otros seres anteriores, o bien del continente atlante o de otro continente. En aquella época ya estaban las pirámides escalonadas y de distintas formas, pero todas las pirámides, mayas, egipcias y orientales en general mesopotámicas. Por lo tanto, ya existían antes de la Edad de Hielo. Estamos hablando del 400 a 4600 a.C. Se dice que el continente atlante, la Atlántida, no era ninguna leyenda. Se dice que eran seres de otras dimensiones, seres atlantes, seres de otros planetas y fuera de nuestro sistema solar, seres que llaman de las estrellas y que vinieron en su día a ayudar al ser humano. Estas pirámides no podían haber sido construidas por los habitantes de aquella época, solo cazadores o recolectores, simplemente es imposible. Debido a que eran unas construcciones perfectas para una época en la que el ser humano todavía no tenía materiales para hacerlo. Por lo tanto, tendría relación todo esto con los atlantes o con otros seres, ya que tiene mucha lógica. Por lo que no cuadra en absoluto es que solo el ser humano pudiera haber construido esto sin el material suficiente y tan avanzado de aquella época. Hablando de la última edad de hielo, si nos remontamos hace 20.000 años, la Tierra no era como ahora, ni las islas eran como son ahora, pues el nivel del mar era 120 metros más bajo de lo que está hoy en día. Por ejemplo, el mar de Java era tierra y los continentes estaban formados de otra manera. Por lo tanto, estamos hablando de la formación de los continentes en la época de la Atlántida y de los atlantes, sus habitantes, con una cultura muchísimo más avanzada. En la última edad de hielo pasó algo que fue bastante desastroso, más o menos como lo que está pasando ahora, un cambio climático que subió la temperatura, después bajó muchísimo de una forma bestial, subió el nivel del mar, hubo una glaciación y todo cambió. Con la desaparición inevitable de estos seres. Otro continente, Sandland, también fue engullido por las aguas, al igual que pasó con la Atlántida, y se perdió el continente. Bajo las aguas del mar de Java, y al aumentar el nivel del mar, bajo ellas se habían encontrado muchas construcciones. Sandland, tierra de arena, porque antes era todo un continente formado por arena, lo que ahora es el mar de Java. Es curioso que en todas las religiones se habla del gran diluvio,
Y además, tanto en la cultura occidental como en la oriental, todos tienen una versión del gran diluvio a su forma y a su manera. Pero antes de esto, antes de la desaparición de los continentes, del cambio de la Tierra, antes de todo esto, ya había grandes civilizaciones en las cuales habitaban muchos seres vivientes que murieron y ahora ya en otra dimensión ayudarían al ser humano desde épocas ancestrales, en las construcciones, en la vida en general. Son esos seres vivientes los que llamamos ahora extraterrestres, por el simple hecho de que están fuera de la Tierra, o sea, en otra dimensión. Por lo tanto, hay una vida mucho más allá, pues la vida no empezó en la prehistoria, y son todos esos seres de la Atlántida, de Salem, de Orión, de otros planetas y de otras galaxias, como el que estamos viendo en la imagen. Que ya murieron, pero su alma ahora sigue entre los humanos. Algunos murieron, otros no, y que ayudaron en aquella época y siguen ayudando ahora. ¿Desde otra dimensión? ¿Desde aquí? ¿Qué opináis? Hubo una gran inundación. En eso es lo que todas las culturas coinciden, donde se separaron los continentes. Y es curioso que en esas construcciones, como en México, en la pirámide de Cholula, se hayan encontrado pinturas debajo de seres mitológicos. Los que dibujaban esos seres mitológicos es porque sabrían cómo eran, ¿no es así? Todas las pirámides tienen un significado sagrado en todo el mundo. Entonces, ¿qué tenían en común todas aquellas civilizaciones? Varias civilizaciones de distintas partes inventaron las pirámides por separado, sin saber los unos de los otros, sin estar en contacto los unos con los otros. Por lo tanto, se sabe que todas esas pirámides tienen una relación con los temas espirituales. ¿Y qué tenían en común todas esas culturas y civilizaciones que antes estaban en nuestra dimensión, en nuestra Tierra? ¿Y ahora en qué dimensión se encuentran? ¿Por qué hay tantas formas piramidales en todo el mundo? En la isla de Java, en Oriente en general, en México, Perú, Egipto, como hemos dicho. ¿Y qué querían decir con aquellas formas geométricas piramidales a donde miraba su punta? ¿Por qué? Se dice que unos gigantes vivían antes justo y junto con los humanos y les ayudaron a construir estas formas piramidales. Eso tendría más sentido que o eran gigantes por su tamaño o también eran gigantes por su inteligencia. Es curioso también que en distintas partes de los continentes ya nombrados adoraban todos al mismo Dios, a la misma energía, a la misma fuerza, como lo quisieran llamar. Por lo tanto, estos que llamamos extraterrestres por vivir fuera de la Tierra, venir de otras dimensiones, también fueron humanos, como nosotros en su momento, con otros tamaños. Hay de todo, distintas especies, humanos y no humanos, de todo tipo, diferentes. Sería lo más lógico. Supongo que si hubo una inundación hace mucho tiempo, sería porque la vida sería lo que llamaban en el paraíso un sitio mágico, tranquilo, hasta que algo se pudrió. Como pasa siempre, todos coinciden en lo mismo. Y desapareció. Y aquellos que pudrieron el mundo anterior y que ahora quieren pudrir el mundo de ahora, de hoy en día, pues
Es curioso que parece ser que todo esté interconectado, el ayer, el ahora y el después. Pero como siempre, aquellos que ven minorizados sus capacidades, les echaron. Y este ser que vino a ayudarles en su momento, prometió que volvería. Entonces vuelven ahora para ayudarnos, porque el mundo también se está yendo de las manos por culpa de aquellos que quieren destruir la Tierra. Es curioso que en México, por ejemplo, mucho antes de los aztecas, se cuenta que un ser de grandes dimensiones, al que llamaban Quetzalcóatl o la serpiente emplumada, vino a ayudar al humano a construir civilizaciones avanzadas, arquitecturas, todo tipo de literatura, construcciones, todo muy avanzado. Yo creo que está todo conectado. Todo tiene su sentido. Un día conoceremos, pues ya hay muchas mentes despiertas, millones de personas, que nos ponen pistas, pero no solo personas, también guías, ángeles, que nos ponen en el camino de lo que fue, de lo que somos y de lo que será. Que todos adoraban a un mismo ser único, en situaciones y lugares distintos, y que vinieron a ayudarnos, y como se repite la historia, volverán en el momento adecuado. Todos fomentados, todos unidos por la misma fuente única, en distintos planetas, distintas galaxias. Civilizaciones mucho más avanzadas vivieron antes que nosotros y por lo tanto sus almas siguen vivas. Y repito, para ayudar al ser humano desde otras dimensiones y desde aquí. Pero será que nosotros vivimos en una inmensa capa que no nos deja ver. Pero iremos descubriéndolo todo poco a poco, cuando hagamos el paso de este mundo al siguiente. Es curioso que el patrón siempre se repite en todas las culturas antiguas. Existe una inundación del que coincide todo el mundo, que se viene a pique con sequías, inundaciones, cambios de tiempo, en el cual luego aparece una figura que viene a ayudarnos a realizar una nueva civilización. Estas figuras que aparecen en distintas culturas vienen de otro lado de los océanos. En nuestro caso, de donde vendrían a ayudarnos sería curioso. Como todo al final se iría conectando. Ellos lo sabían y lo representaron. Hay gente muy inteligente. Millones de personas que están despertando al sentido de las antiguas civilizaciones, los aztecas, los mayas, egipcios, todos hacían sus representaciones de dioses o ser divino dentro de las pirámides, en las paredes. Eso se recalca que tenían que pintar sobre algo que hubieran visto o conocieran, o producto de su imaginación. ¿Cómo podían imaginar algo que no habían conocido nunca? Algunos dicen que son leyendas, pero todas las leyendas tienen sus partes de verdad. Eso se llaman leyendas, pues de alguna forma el arqueólogo se basa mucho en la construcción, pero los mismos deberían estudiar más el tema de lo que significa esas construcciones. Las ilustraciones ni siquiera ahora se sabe lo que significa. Pero claro está que esas civilizaciones tendrían que dibujar sobre algo que tuvieran en su cabeza, como es lógico. Ahora hay muchos investigadores que están despertando a ir más allá de lo que nos han contado, y eso llevará un futuro a conocer la verdad. De dónde viene todo, y solo las personas que viven mucho en lo material, en el aquí y ahora y en el físico, no son capaces de ver más allá porque, como he dicho antes,
El ejemplo del arqueólogo. No se trata de basarse en la construcción, sino en lo que significa esa construcción. Que marca la diferencia de inteligencia y sabiduría, que es a lo que queremos y debemos llegar todos. Espero que os haya gustado este capítulo de esta semana. Podéis comentar y opinar y no olvidaros de darme un like y suscribiros, porque así podemos hacer crecer el canal. Y recordar que estamos en continuo aprendizaje.